Termina el Super Bowl 60, una repetición de los equipos que se enfrentaron hace 11 años, pero un resultado totalmente distinto, donde ambos equipos jugaron con extrema cautela, ambos equipos impusieron su defensiva y obviamente la de Seattle fue un poco mejor. Diego Jansur, Matti Pasternak, Álvaro Martín, cierre esta temporada 2025 de la NFL. Aquí estamos en el campo de juego en San Francisco. Antes que nada, señores, ¿qué les parece el campo de juego? Hermoso, ¿no? Está lindo. Una condición impecable. Impecable. Yo lo vi desde arriba y quería venir a tocarlo porque me pareció fenomenal. Lo comparo, por ejemplo, con lo que fue el campo de juego de Brasil y esto está en condiciones perfectas. Para que tengan una idea, lo fertilizaron y lo hidrataron con drones que podían entender un poquito donde hacía falta un poquito de fertilizante, donde hacía falta un poquito de agua. El tema es que ambos coaches son más bien de corte defensivo, de hecho son ambos, McDonald y Vrabel. Y ambos fueron muy conservadores al principio. De hecho, fue la tercera o cuarta jugada de Seattle que fue un pase mediano, ni siquiera fue largo. Y francamente las jugadas más impactantes fueron por tierra con Kenneth Walker, que a la postre fue nombrado el jugador más valioso, el octavo corredor en haber sido nombrado de esa manera, en una época y hasta cierto punto un premio que delata el hecho de que el corredor está volviendo un poquito a tener una posición importante cuando el equipo contrario te coloca dos profundos atrás, quiere evitar la jugada impactante y te va a conceder algo al frente. Y eso fue algo clarísimo desde temprano. Sí, fue algo de lo que nos comentaron los jugadores de Seahawks a lo largo de la semana. Hablamos con Gray Sable, el novato liniero ofensivo, y dijo, todo empieza con el juego terrestre. Nosotros sabemos que tenemos que dominar eso. Y Kenneth Walker lo hizo. En la primera mitad estaba promediando 7 yardas por acarreo, teniendo 13 acarreos, un número bastante alto para una mitad, pero era esencialmente lo que movía la ofensiva de Seattle, porque Jackson Smith-Njigba terminó la primera mitad con tan solo una recepción. Por aire no estaban encontrando mucho, y de hecho el resultado no sé qué les pareció, pero para mí el 9-0 al descanso es un resultado corto para la diferencia que estaba marcando sobre todo la defensiva de Seattle y el ataque con estas jugadas esporádicas de Kenneth Walker. Pero de hecho Nueva Inglaterra también intentó acarrear bastante en la primera mitad, luego se dio cuenta que tenía que empezar a pasar para tratar de cerrar la brecha. Y yo creo que como anticipábamos nosotros aquí en Ritmo, Mike Vrabel lo que quería era alargar las series y achicar el juego, donde la diferencia en el marcador no fuera muy grande y cualquier error del contrario, pues nos metemos en el partido o ganamos. Volviendo al tema brevemente del comienzo del juego y de Kenneth Walker. Los equipos de NFL en temporada regular es un trajín tremendo, semana tras semana tras semana. Por lo tanto, tienden a dividir la carga en la posición particularmente de corredor. Pero ¿qué pasa en un Super Bowl? 2 semanas de descanso. Y luego es tu último partido. ¿Qué tal si mañana se está hecho polvo, hecho pomada? No importa. Y yo creo que vimos un caso donde Charbonnet estuvo fuera, pero cuando tú examinas las estadísticas de Kenneth Walker, sobre todo recibiendo pases, aunque aquí solamente tuvo 2 pases y 26 yardas en este Super Bowl, atrapa un mayor porcentaje de pases que Charbonnet, que es su especialidad, y las yardas por recepción son mucho más largas las de Walker. Es un mejor receptor que Charbonnet, pero hay que colocar a Charbonnet en tercer down, pese a que no es tan bueno como Walker, porque hay que darle descanso a Walker. Ya en el Super Bowl es otra cosa. Sí, hay que como le dicen, el cambio de ritmo, ¿no? El corredor. Terminó con 5, Mati decía que en un momento tenía 7 yardas por acarreo, terminó con 135 yardas en 27 acarreos, Kenneth Walker, y la verdad que hoy era imposible derribarlo. Él ganaba el ángulo y era hasta donde llegaba con el ángulo hasta salir de la cancha, porque no podían derribarlo. En la primera mitad, donde poco pasó ofensivamente, las 2 jugadas más grandes fueron gracias a él. Fueron 2 acarreos, uno de 30 yardas y uno de 29 yardas, casi uno consecutivo detrás del otro, y ahí se palpitaba. Cuando termina la primera mitad y después cuando el partido se pone 12-0 con apuros goles de campo de Myers, todos pensábamos, ¿y si el MVP lo gana finalmente un pateador, no? No, finalmente Kenneth Walker, que no anotó, porque sí anotó un touchdown en aquel rincón, pero hubo un holding, hubo un sujetando que anuló esa anotación, pero terminó siendo el jugador que realmente marcó la diferencia para Seattle. ¿Ustedes se dan cuenta que en un momento él y el pateador estaban en una especie de batalla interna, siendo quién se termina con el MVP? Después del tercer gol de campo de Dixon, yo me di cuenta, ¿sabes qué? Él tiene que estar pensando, yo tengo oportunidad de ganar un MVP como pateador. Un pequeño comentario también. Noté, y esto no creo que fue culpa de él solamente,
no creo que tampoco fue por diseño, pero Craig Woodson, que es un esquinero fichado en el draft de este año en la cuarta vuelta, empezaba en los hashes, ahí donde estaban las comillas de la línea, ¿no? Y la jugada, Walker entraba y trataba de, al no haber un hueco inmediato, iba hacia afuera para tratar de darle vuelta a esquina. Cuando le tocaba a Woodson sellar el borde y redirigirlo adentro, falló. Los primeros 2 acarreos largos de Walker, cayó víctima Woodson en ambos casos. Sí, a ver, es una defensiva de Patriots que sabemos que está basada en disciplina, en cerrar los huecos, pero no hay nada que hacer cuando un jugador falla una tacleada. Si fallas la tacleada, en especial contra un corredor como Kenneth Walker, te va a hacer esas jugadas grandes y creo que, bueno, como decís, el tema de Woodson se notó en esa primera mitad y fue esencialmente la diferencia. ¿Por qué? Porque Sam Darnold tuvo 2 oportunidades de lanzar pases de touchdown a Jackson Smith-Njigba. Uno lo voló y uno lo dejó corto y le permitió a Christian González hacer una jugada espectacular para evitarlo. Yo noté un Darnold que estuvo, no voy a decir incómodo en la bolsa porque se lo notaba moviendo bien, pero sí un poco errático a la hora de lanzar. Algunos pases atrasados. Y Diego, estuviste en la rueda de prensa, él dijo que sabía que su trabajo era no perder el balón. Sí, cuando le preguntaron cómo la defensiva lo ayuda a ganar al equipo, dice, bueno, ellos hacen su trabajo, lo hacen muy bien, y bueno, mi trabajo es cuidar el balón. Como uno imagina el quarterback, la estrella de los equipos, el que se lleva todas las fotos y todos los premios y todos los aplausos, termina diciendo, no, lo mío es no entregar el balón. Y eso demuestra, si él lo dice así tan tranquilo, me parece que lo tiene totalmente asumido y bueno, es el rol que le toca en este equipo que está siendo acarreado por la defensiva para ganar este título. Generalmente, mencionas que a veces estuvo atrasado, pero generalmente me pareció que en el caso de Darnold estuvo generalmente... Cuando sobrevolaba sus tiros es que se adelantaba. O sea, se aceleró un poquito el reloj interno. Claro. Pero el caso de Bregman fue al revés. Literalmente fue todo lo contrario. Difícil en el fútbol americano en discernir y poder asignar culpabilidad, ¿no? El quarterback recibe gran parte del reconocimiento cuando le va la cosa bien a su equipo y debería siempre aceptar gran parte de la causa. Te iba a pedir, por favor, que me das las estadísticas de los receptores principales de New England en este juego, porque tuvieron una noche muy modesta. Bueno, Mac Hollins, el único que tuvo más de, diría, 70 yardas, 78 yardas, es el único que tuvo la recepción. 4 recepciones con 8 blancos. Me parece que en un momento del partido era el jugador al que le había que tirar el balón porque es un buen receptor yendo a disputar los balones. Y no había resquicio. La defensiva de Seattle no daba resquicio. Todos los pases que iba a tirar Drake May iban a ser contestados por algún profundo del equipo de Seattle. Y eso fue lo que terminó pasando. Señores, Demario Douglas es el 4º o 5º receptor. Sí, 4. Stephon Diggs, Mac Hollins, Keishon Boutte, que no, me parece que no tuvo ni una sola recepción. Y una para 21 con 5 blancos. Lo que pasa es que es un receptor de pases largos. Y acá era imposible tirar un pase largo contra esta defensa. Lo que iba a decir, tanto los números de los receptores como los de Drake May terminan un poco inflados porque después del 29-7 el partido estaba esencialmente terminado y New England ahí sumó algo porque el trabajo de la defensiva de Darkside fue asombroso y yo creo que todo comenzó con la presión por el lado izquierdo de la línea ofensiva de New England. Los novatos Will Campbell y Jared Wilson tuvieron una noche muy, muy, muy dura. Sí, pero volviendo al tema de los receptores, muchos pases o pocos. ¿A quién le estás mandando los pases? ¿O a quién no le estás mandando los pases? Cuando tienes aquí a Hollins, después Douglas como segundo máximo receptor de blancos, de pases enviados en su dirección, después el corredor Ramondre Stevenson, y luego viene Diggs, que en la primera mitad tuvo un pase 5 yardas, en la segunda tuvo 2 pases más para 32 yardas adicionales, y fue al final. O sea, ya era otro tema, ¿no? Te está diciendo algo. ¿Qué nombre aquí brilla por su ausencia? El señor Henry y el señor Hooper, que al final fue que empezaron a tener algo. Hunter no tuvo un blanco. Ni siquiera le mandaron un pase. ¿Por qué? Porque tenía que estar en la línea protegiendo a May. Tenía que proteger a May y aparte May no tenía tiempo. No tenía tiempo para acomodarse, para tirar el pase. La presión venía. Y lo interesante de todo esto
es que Seattle lo hizo como hemos visto en estos playoffs y en esta temporada, que lo hace sin lanzar carga casi, ¿no? Tuvo, aquí tengo el número, un rate de 15% de jugadas de carga. En solamente 15% de las jugadas defensivas mandaron un quinto atacante o un sexto. Y fue al final, más bien, fue en la segunda mitad. Y por el contrario, New England lo hizo en el 55% de las jugadas. Pero, si contamos solamente el primer cuarto, en el 70% de las jugadas lanzó carga. ¿Qué hizo Vrabel? Lo tengo que apurar, tengo que provocar que Darnold se equivoque. Darnold no necesitó equivocarse porque Walker acarreaba bien el balón. Yo voy a diferir levemente, Diego, de tu evaluación de Drake May. La sensación que yo tengo de Drake May es que el plan de ataque era lectura. Diggs, Booty, por ejemplo, el ala cerrada, y después finalmente la cerrada no era lectura. No había tiempo para llegar a la tercera, apenas había tiempo para la segunda. En la segunda mitad, cuando ya la suerte estaba echada y el tema era mover yardas, empezó a recibir el centro y pasar. Y fue el mejor momento de Drake May. Aparte de un par de acarreos, fue el mejor momento. O sea, a mí me pareció que el que tiene que estar sintiéndose muy mal hoy es Josh McDaniels. Es mi impresión. Te noto que estás asintiendo. Sí, un poco iba a ir por el lado de la defensa de Seattle, medio rectificándome. Yo en la semana dije que Seattle no tenía ningún gran cazamariscales entre sus nombres y que era todo un tema de esquema. Byron Murphy, ¿qué partido jugó Byron Murphy con 2 capturas? Igual, reitero el tema del esquema. El plan defensivo de Mike McDonald y el británico Aiden Durde fue espectacular. Llegaban presiones de Devon Witherspoon, llegaban presiones de los apoyadores. Drake May, como dijimos, todo el tiempo presionado, jugadores distintos. Y Josh McDaniels, francamente, fue superado, no hay problema con decirlo. Hoy fue superado, tantas veces le hemos dado sus flores, coordinador del año, pero hoy le ganaron la batalla y se la ganaron con muchísima claridad. No estoy diciendo que Josh McDaniels pudo haber batido esta defensiva, sencillamente no tuvo alternativa, no mostró reconocimiento lo que tenía enfrente hasta muy tarde en el juego, cuando ya la suerte estaba un poquito echada en ese sentido. Y esa fue la sensación que yo tuve. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, estoy de acuerdo. Lo que hizo Seattle es, bueno, si no podemos quebrarlos, no podemos anotar touchdown, no importa, vamos a anotar los 3 puntitos. Todo lo contrario a lo que vemos en muchas otras ocasiones que llegan al cuarto down y se la juegan y terminan perdiendo la oportunidad de anotar esos puntos valiosos. Fueron 3, empezaron con una ventaja de 12-0 y eso fue lo que cimentó el triunfo final, porque en un momento el equipo que va perdiendo se va quedando sin tiempo. A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que el primer castigo del juego fue al final de la primera mitad. No sé si sacaron la gráfica en la televisión, la verdad es que no vi la transmisión televisiva, pero yo saqué la cuenta y creo el Super Bowl previo, donde vino el primer castigo más tarde, fue el Super Bowl 10, hace medio siglo, que fue al principio del segundo cuarto. Y me quedé pensando, ¿será que el grupo de oficiales los dejó jugar? No. Es que había una nitidez en la ejecutoria de ambos equipos. Nadie quería cometer un error. Nadie quería costarle el Super Bowl a ese equipo. Y nadie se excedía. Un poquito de taunting, de mofarse, sí, en ocasiones para ambos equipos, y fueron advertidos, quiero que sepas. Pero en realidad fue una adherencia al plan, un estilo muy conservador que nos dio el resultado de la primera mitad. Es que creo que los dos equipos, como lo han dicho los propios entrenadores en jefe, confiaban mucho en su plan y por eso se da un partido tan parejo, porque Seattle se notaba un poco mejor que New England, pero New England no iba a empezar a desesperarse, a hacer locuras, a buscar jugadas trucos, sino seguir confiando, buscar una jugada grande de la defensiva, una jugada grande de la ofensiva. Y algo que yo he dicho también a lo largo de estos playoffs es, me gustaría ver qué pasa cuando New England, si alguna vez le pasaba, está abajo por 2 posesiones en la segunda mitad. Hoy se vio y de repente Drake May sacó 2 pases espectaculares para Mac Hollins, casi se pone en partido, pero después empezó a rifar el balón, se veía venir la intercepción, terminó en las manos de Julian Love. La verdad que creo que va a ser un aprendizaje para Patriots, un equipo muy joven, pero sí, es un equipo definitivamente no está armado para venir de atrás. Y no hay garantía de que regrese en un Super Bowl. No, lo dijo Dan Campbell cuando Detroit perdió en final de conferencia. Puede que haya sido nuestra única chance. Bueno, puede que esta haya sido la única chance de Patriots. No sé si van a volver a tener una conferencia americana tan débil como la han tenido. A ver, CJ Stroud esencialmente les entregó el partido, más allá de lo bien que jugó la defensiva. Tuvieron la fortuna para ellos de que Bo Nix tronó su tobillo y no pudo jugar. Entonces, no sé si vayan a regresar. Creo que es muy meritorio igual haber llegado hasta aquí con un mariscal de campo de segundo año, con el elenco de receptores que mencionas, una línea ofensiva bastante endeble
y bueno, una defensiva que sí es muy sólida. ¿Qué te pareció el pateador de Seattle y su candidatura al premio al jugador más valioso del juego? ¿Cómo iba eso? No, yo creo que si el partido no hubiera tenido las anotaciones de touchdown, definitivamente iba a ser si terminaba 12-0 o una cosa así, definitivamente tenía que ser el MVP. Kenneth Walker dijo que no y fue el MVP. Él es el primer corredor que es elegido MVP desde el Super Bowl 32, cuando fue elegido Terrell Davis en el primero de los 2 seguidos que ganó Denver, los 2 seguidos de John Elway, ¿no? Ese fue el Super Bowl, créanlo o no, donde él tuvo un ataque de migraña en medio del juego y regresó como Jackson Smith-Njigba tuvo un conato de conmoción y regresó a este. Y el otro comentario es que hoy en este momento estoy seguro los 2 despejadores de este juego están en una tinaja llena de hielo. Yo por un momento pensé, aquí tenemos una marca de despejes en juego. Sí, yo por un momento pensé que Michael Dixon podía recibir el jugador más valioso, porque tuvo 3 despejes que encajonó a New England dentro de su propia yarda 5. La verdad que espectacular. Y si me permiten sumar el nombre de Cooper Kupp, descartado por Rams al final de la temporada pasada, y hoy con un Jackson Smith-Njigba que tuvo tan solo 4 recepciones en 10 blancos, la conmoción que mencionas, cuando más necesitaban un arma aérea, ahí estuvo Cooper Kupp para poner sus manos, más allá que tuvo un balón que dejó caer, pero un gran partido, 2 veces campeón del Super Bowl en una semana que se habló tanto del Salón de la Fama, un receptor que gana 2 Super Bowls con equipos distintos, un MVP, me parece que está empezando a construir un caso importante. Creo. Y vino a la atención a medios con los 2 niños, igual que lo había... ¿Quién? Cooper Kupp cuando fue hace 5 años en el Super Bowl que le ganaron a Cincinnati cuando él jugaba con los Rams, vino con los niñitos que él los subió al podio. Los niñitos están un poquito más crecidos y creo que tiene uno más ahora. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. O sea que trajo al tercer hijo. Creo que sí. Bueno, hay un capítulo aparte para el equipo perdedor y es la labor de Christian González. Wow. Y te das cuenta que tenía un problemita en el aductor en la segunda mitad. Y tuvo que ir a resolver los problemas que otro compañero no pudo solucionar. O sea, hizo su trabajo y el de otros. La marca fue excelente. La cantidad de pases desviados sin cometer un castigo fue extraordinario. Una lástima que su equipo no pudo jugar porque capaz, que si ese equipo más o menos se pone a pelear, él también merecía consideración para un MVP si de New England hubiera estado en esa posición. Porque jugó muy bien, fue el mejor jugador defensivo para mí de todo Inglaterra. Sí, comparto. De New England definitivamente. No sé si hasta hay un caso para decir el mejor jugador defensivo del partido, porque la defensa de Seahawks jugó un partidazo como conjunto, pero no sé si un nombre, Byron Murphy, Devon Witherspoon los mencionaba, en Wosu que tuvo la anotación, pero el partido de Christian González es sencillamente sensacional. Un tipo que lo dio todo, como decís, llegaba con esa molestia, se lo notaba incómodo, pero aún así mantuvo a su equipo en partido salvando una anotación. Y fue quien estuvo marcando todo el partido a Jackson Smith-Njigba, el receptor más importante de Seattle, y lo dejó casi en 0. ¿Y cuánto tiempo de posesión terminó Seattle? Ahí lo dice, ¿no? Acá. 33 minutos y 11 segundos. O sea que pasó más tiempo en el campo de lo que él quería. Nada, así se escribe la historia, lamentablemente para New England, afortunadamente para el equipo de Seattle. En un año rarísimo de la NFL. Rarísimo, donde ningún equipo, aún un equipo de New England que tuvo 10 victorias consecutivas, te daba la confianza de que era el equipo a vencer en la conferencia. No existía un equipo a vencer en la conferencia en todo el año, y mucho menos a mitad de temporada, donde hemos sacado la cuenta, si tú colocabas $1 en la pretemporada de que estos 8 equipos se enfrentaban en el Super Bowl, estarías cobrando hoy $5,000. O sea, así de inusual era este Super Bowl. A mí personalmente me encanta el juego defensivo. Hay gente que quizás no le gustó el Super Bowl, total, no hubo anotación, muy tupido, demasiados despejes. Es como un poquito el 0-0 en el fútbol, ¿no? Es el partido tenso, el partido donde cualquier error te puede decantar el juego para un lado o para otro, y donde todo el mundo se abrocha un poquito el cinturón y a ver qué pasa, ¿no? Exactamente el estilo que a mí me gusta ver jugar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que cuando un entrenador como Vrabel, ¿no?, que está en su segundo año, está empezando su proyecto y está construyendo esta defensiva, y sabiendo que tiene esos problemas en la línea ofensiva y demás, él tenía que hacerse fuerte en la defensiva, ¿sí?
porque no iba a poder hacerlo de otra manera. Intentó, lo logró a medias, un poco. Esto de tenerlo cortito en el resultado durante toda la primera mitad es un triunfo de Bravel, sí. Pero no le alcanzó, pero justamente no le alcanzó porque el otro equipo fue mejor, nada más que mejor. Y hay que mencionar algo de la defensiva de Seattle y es su defensiva contra los acarreos. Muy subestimada porque uno piensa un poquito en la presión del quarterback, las capturas que tuvo, pero el Rhamondre Stevenson tuvo sus momentos hoy, pero no hubo muchos. No, eso iba a decir. Me fascinó, yo soy más de los juegos ofensivos, lo he dicho varias veces, pero hoy disfruté mucho ver cómo los jugadores de Seattle estaban atacando cada hueco y Rhamondre Stevenson cortaba hacia un costado y aparecía otro jugador de Seattle, y cortaba una vez más y aparecía uno más, y cortaba una vez más y aparecía uno para sacarlo del campo. Una disciplina, una práctica, cada uno ocupado en su tarea, eso se notó y eso lo hizo muy bien la defensiva de Mike Macdonald, que, insisto, me parece que en esta temporada rara fue el mejor equipo en líneas generales, el más completo, con equipos especiales espectaculares, porque hoy, si bien Shahid no tuvo ninguna recepción, ninguna devolución eléctrica, estaba comprometido a no dejar caer el balón y pedía recepción libre, ni bien salía la patada más o menos. Mencionamos a Dixon, a Jason Myers, la defensiva Darkside con muchísimos nombres y el ataque, por tierra, por aire, con cada uno sabiendo bien lo que hacer, así que no sé si van a compartir conmigo, pero para mí Seattle es un justo campeón de esta temporada. No, sin duda. Claro, la única duda era si Sam Darnold iba a implosionar en su juego más importante y no lo fue. Recordemos, el equipo que tuvo más entregas de balón en temporada regular no tuvo una en 3 juegos de playoffs, incluyendo el Super Bowl. Bueno, por eso dijo, mi trabajo es cuidar el balón. Hablando de los acarreos, 79 yardas de parte del equipo de New England por tierra. Hizo 124 yardas Bad Bunny recorriendo todo el set en el medio tiempo. Ese tweet lo vi por ahí y la verdad que es gracioso. Voy a mencionar algo también que para aquellos que quizás no lo hayan visto en televisión, la televisión no te lo permite ver muy bien. Y yo lo vi y no lo podía creer. Mencionabas que llenaban bien los huecos, ¿no? Seattle, creo que casi todo el juego tenía sus 2 profundos atrás. Eso es increíble. Eso invita al rival a correr. Eso concede, en vez de una carrera de 2 o 3 yardas, uno de 4, 5 o más. Eso te pone en una situación donde si te equivocas, sigue corriendo hasta el touchdown en el corredor. ¿Qué va? O sea, la disciplina, el ángulo de llegar al jugador precisamente o al hueco, o obligarlo a dar un paso al costado en vez de seguir avanzando, viniendo de atrás, con 2 profundos a, no sé, 9, 10 yardas de distancia al línea de golpeo, tremendo. Y un equipo que cuando al final, en un momento en la segunda mitad, empezó a utilizar un fullback, que fue un buen acarreo que tuvo New England, no sé si se acuerdan, en la segunda mitad. Cuando New England tenía un liniero adicional, que ese fue otro tema que no sacó McDaniels, que debía haberse utilizado hoy en contra de su hábito usual, porque no era un juego usual, no era una defensiva usual. Bueno, Seattle, cuando el equipo contrario tiene paquete de personal pesado, fullback, ala cerrada adicional, tackle elegible, Seattle se mantiene con su alineación ligera en el 88% de las jugadas. Están dispuestos a pagar el precio y piensan que la ligereza y la capacidad de desplazamiento es precisamente la que le permite llegar al hueco, obligar un cambio de dirección o de velocidad o sencillamente derribarlo. Agallas. Y aguantaron toda una temporada y no tuvieron serias lesiones. Un par de cuestiones más. La primera, ¿ustedes recuerdan el Super Bowl 50 que se jugó en este estadio? Sí. ¿Quién jugó? Denver. Y que vimos una gran actuación defensiva. Que le pegaron a Cam Newton. Hoy algo muy similar con Drake May durante todo el partido. Yo creo que hasta que no vino ese pase largo a Hollins, todos nos estábamos preguntando si New England iba a llegar a anotar. Que dicho sea de paso, nunca se ha dado un Super Bowl. 60 Super Bowls. Los 120 equipos que jugaron en los 60 Super Bowls anotaron al menos un punto. Saqué la cuenta inmediatamente. Ahora ve lo interesante. Por un momento importante en este juego, el equipo ganador no tenía touchdown. Y eso nunca se ha dado en Super Bowl. Así que será hasta el 61 que quizás podamos ver esto a seguido, donde el equipo ganador por lo menos anota un touchdown, que no era el caso cuando estaba 12-0 el marcador a favor del equipo de Seattle.
Sí, el touchdown justamente vino en un gran llamado de Clint Kubiak, que creo que con la función de hoy, si bien fue un juego defensivo, terminó de confirmar que va a ser el entrenador en jefe de Raiders y que tienen un gran entrenador en jefe, por lo menos en la parte ofensiva. Hay que ver cómo muta las tareas, pero el llamado en la jugada del touchdown es excelente porque AJ Barner queda solo y, como decíamos, con un mariscal de campo que no estaba jugando tan bien, llamar ese pase en ese momento con el partido 12-0, me parece que Kubiak lo hizo muy bien. Vamos a ver si en Los Ángeles tenemos alguno que se quede en blanco, algún ganador que no anote touchdown, no sé. Algo inédito de un Super Bowl, algo que establezca marca, como lo hizo Dixon con sus 5 goles de campo acá en este cotejo. No vamos a hablar mucho del espectáculo intermedio porque ustedes lo vieron mejor que nosotros. Nosotros estábamos arriba y no veíamos el detalle ni la manera que marcaban la acción visualmente, así que ustedes lo disfrutaron mucho más que nosotros. Si me permitís un solo comentario sobre eso, vean el resto de los videos del canal porque en uno de los vlogs van a ver cómo terminé siendo una parte del espectáculo. Una vez que el espectáculo salió de la cancha, estaba camino al baño, me crucé con las banderas, seguían tocando música, así que estuvo muy divertido, vayan a verlo. O sea que la música era en vivo. Sí, la música era en vivo y estuve bailando. Bueno, hay informes de que la pareja que se casó, entre comillas, en la casita, en el techo de la casita, te acuerdas que había una ceremonia de matrimonio, ¿no? Le invitó, se iban a casar en Puerto Rico, invitaron a Bad Bunny, se cruzaron con él a su boda y dijo, no, ¿sabes qué? Cásense en vivo en el Super Bowl. Aparentemente un juez y los casó en el descanso. Todo en 14 minutos, damas y caballeros. Pero bueno, ustedes lo disfrutaron, tendrán sus comentarios al respecto. Pero por el momento, ¿algún comentario final sobre el juego en sí, la temporada, los equipos, la mirada a futuro, las tendencias que están viendo en la NFL últimamente? No, yo lo que quería decir es que justamente vimos que quizás se daban unas cosas inéditas históricas en lo que son los Super Bowl. Justamente porque los que llegaron fueron dos equipos que nadie esperaba que llegaran, ¿no? Quizás esa sea la explicación de por qué casi terminamos con un equipo ganador sin touchdowns, con un equipo que no anota ni un punto o con un pateador MVP. Tremendo, tremendo. Algún día lo veremos, espero. Mi único comentario es que, pensando un poco en retrospectiva, viendo cómo fue toda la postemporada de New England, la ofensiva no hizo pie en ningún momento. La ofensiva no hizo pie con Los Ángeles, más que un par de series. La ofensiva no hizo pie contra Houston durante gran parte del juego. La ofensiva no hizo pie contra Denver y la ofensiva no hizo pie hoy. No le quitamos mérito a McDaniels por lo que hizo durante la temporada regular, pero sí da para pensar de cara al off-season qué puede hacer contra este tipo de defensivas, porque ahora hay que ver cómo se da la renovación de plantel en New England, quién retienen, quién no, pero realmente creo que es preocupante este tramo de 4 partidos de New England, la poca producción ofensiva que tuvo, debe ser una de las peores producciones ofensivas en la historia de la postemporada. La línea ofensiva, si mejora, ayudaría en el caso, pero yo, y con todo el respeto, no soy yo para inclusive tener la osadía de decir lo que voy a decir, pero con excepción de Stephon Diggs, ninguno de los portabalones de Inglaterra a mí me mete miedo. Son muy buenos, pero ninguno es un desequilibrante. Diggs es el que hay que cuidar. Los demás te pueden matar. Y te pueden matar con Josh McDaniels como coordinador ofensivo. Pero yo creo que ahí hace falta un corredor quizás un poquito más potente, aunque Stevenson dejó de tener las manos amantequilladas, que fue un problema para él. Por supuesto, un receptor que verdaderamente genere pánico en una secundaria contraria. Si tienes una ala cerrada, no me parece que Henry es malo, pero es algo más dinámico. Yo creo que también hay que pensar un poquito. New England estuvo malcriadísimo por mucho tiempo con lo que tenían. Nunca corredor, pero tenían a Gronkowski, tenían a Edelman, que siempre buscaba espacios. Hace falta generar un poquito más de portabalones para ayudar a Drake May y la línea ofensiva. La prioridad es la línea ofensiva para mí. Sí, como dije, el partido de Jared Wilson y Will Campbell fue muy malo. A ver, mérito para Seattle, que los confundieron en todo momento, nunca sabían de dónde venían las cargas, sí. Pero hubo una captura en especial que me parece es la de Eric Hall, que lo arrollaron a Jared Wilson y un guardia izquierdo no te puede permitir esa captura en el Super Bowl. Si me permiten, para ya despedirme de este programa, primero agradecerles a ustedes dos por todo lo que ha sido esta semana, por siempre darme la oportunidad. Agradecerle a la gente que nos sigue, sí, porque eso creo que es lo más grande que tiene Ritmo y lo más lindo. A todos los invitados que hemos tenido a lo largo de esta temporada en los programas, porque sus comentarios expertos siempre nos hacen crecer, nos hacen pensar y nos encanta tenerlos cada semana.
Y bueno, también a todo el equipo de editores una vez más que se ocupa de que todas las cosas que nosotros hacemos, no solo lo que hemos hecho en San Francisco, sino lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada y en la off-season, salga bonito, salga a tiempo y se publique para que lo puedan disfrutar. Así que solamente palabras de agradecimiento. Idem, no pude haberlo dicho mejor. Un trabajo en equipo. Yo lo que quería decir, volviendo, perdón que me salga de esta parte emocional del equipo de ritmo, pero yo lo que quería decir que una de las tendencias de la liga que me gustan es esto que vimos hoy, por ejemplo, que el entrenador en jefe, campeón, es el que llama a las jugadas defensivas. Es algo inédito también, ¿sí? Y estamos viendo cómo las defensivas están dominando a las ofensivas. Estuvimos viendo unas últimas temporadas donde era todo muchos puntos, festival de luz y color, explosiones, pero no, estamos viendo cómo, y lo vimos en el Super Bowl, la verdad que las defensivas fueron las que marcaron el ritmo. Me parece que es saludable para el juego. Un año de reconstrucción para el equipo de Seattle termina en un campeonato, su segundo en la NFL. Es un sueño que estoy seguro que ni John Schneider imaginaba hasta que se empezó a acercar la fecha del Super Bowl, pero ha sido un gran logro para ese equipo. Y el campeonato merecidísimo. Como mencionas, el equipo más constante de todo el año, como el equipo de ritmo y el otro equipo importantísimo que son ustedes. Que de verdad que nos han dado muchísimo estímulo, ánimo, con sus comentarios, sugerencias, preguntas, todo nos motiva a levantarnos por la mañana y a ver qué vamos a hacer hoy, que es importante. Y no solamente el finta y pase que ustedes vieron durante los finales de cada jornada de domingo y durante los playoffs, durante todos los días que había playoffs, sino la NFL al día que hizo a Álvaro durante toda la temporada con Dani Limón. Un saludo muy particular a Dani, por supuesto, que nos está viendo, estoy seguro. Me acaban de enviar el guión de la próxima temporada de NFL y tengo aquí quienes van a jugar el Super Bowl 61. Cállese. El Super Bowl 61 en Los Ángeles lo van a jugar